Bien, chicos y chicas, este es el trabajo práctico número 3. Acá nosotros lo que vamos a comenzar a ver es la edad del Paleolítico, es decir, la primera edad de la historia de la humanidad, la edad en donde el ser humano donde el ser humano comenzó sus primeros pasos a ser desde homínido hasta ser el ser humano que somos nosotros hoy en día, hace unos 100.000 años, y que terminó esta edad en el 10.000 a.C., cuando ya el ser humano estaba hacía rato totalmente desarrollado biológicamente, pero que además aprendió una nueva cosa que es la agricultura. Así termina el Paleolítico. Pero el Paleolítico comienza con los seres humanos evolucionando de homínidos en diferentes especies hasta llegar a ser lo que somos nosotros hoy en día. Ahora bien, los seres humanos, sean homínidos o ya sean seres humanos como somos nosotros hoy en día, en esos 2.500.000 años que dura el Paleolítico, se dedicaron principalmente a una actividad, que es la caza y la recolección. Disculpen, que es la caza y la recolección. Como se ve en esta imagen que tenemos acá, claramente acá estas personas están cazando. También están, si vemos acá, están haciendo herramientas, porque están haciendo con una piedra, están tallando otra piedra para hacer posiblemente una punta de flecha, una punta de lanza, un raspador para raspar, para sacar cortezas. También están cuidando las crías. Digo crías como si fueran animales porque todavía no son seres humanos acá. Si vemos bien clarito acá, más o menos el cuerpo, nos damos cuenta que son homínidos, no seres humanos todavía. Bastante parecidos a nosotros, pero todavía no son seres humanos. Ahora bien, ¿cómo era la sociedad de ese momento? La sociedad paleolítica. La sociedad paleolítica de ese momento, nosotros tomamos en cuenta lo siguiente, miren. Miren cómo es este cuadro acá. Imagínense que esto representa a la sociedad, ¿no? Que esto de acá representa a la sociedad. Esto de acá. Si vemos, la única división existente que existe es entre macho y hembra. Repito, utilizo los términos macho y hembra y no hombre-mujer, porque todavía no son seres humanos. Los términos macho y hembra se utilizan con los animales. Los seres humanos decimos hombre-mujer, o femenino y masculino. Ahora bien, hembra. Macho, no es que el macho estuviera por encima, es decir, con más poder que la hembra. Si nosotros nos fijamos en este cuadro, nos fijamos que los dos cuadros, que son el cuadro de la hembra y el cuadro del macho, están al mismo nivel. Es decir, que este dibujo lo que quiere decir es que ninguno es más poderoso que el otro. ¿Por qué? Porque en el Paleolítico eran sociedades igualitarias. ¿Qué significa que eran sociedades igualitarias? Vamos a ponerlo acá para que les quede la palabra. Eran sociedades donde no había diferencias de riqueza ni de poder. Podía haber seguramente personas, a ver, ¿cómo llamarlos? Para no confundir los términos. Individuos que tuvieran más poder que otros, pero ese poder no duraba mucho. Era un poder como surge naturalmente, donde hay alguien que lidera un poco más, pero no era un poder como puede tener un rey, como puede tener una persona rica. ¿Se entiende? Era un poder que surge porque le sirve al grupo. Ahora bien, por lo tanto, la única división, repito, que existía era entre machos y hembras, y era una división además respetuosa en sí mismo. ¿Por qué? Porque las actividades que hacían tanto la hembra como el macho eran igualmente respetadas. Ninguno se consideraba superior al otro. ¿Esto significa que se vivía en una sociedad ideal? No. Significa que se vivía en una sociedad igualitaria. Existía la violencia, obviamente, no existían las guerras, pero sí existían las peleas, sí existía la violencia, pero de la misma manera también existía la paz y la cooperación entre las diferentes partes de la sociedad. Y sí, algo que sí es verdad es que eran igualitarios. Recordemos esa palabra, igualitarios. Podía haber tal vez alguien que liderara o alguienes que lideraran, pero no se sentían y no se ponían por encima de los demás, por encima de todos los demás. Ahora bien,
En todo este texto que tenemos nosotros acá se va explicando, ¿tá?, cómo era el asunto. Tal vez ustedes se pregunten, bueno, pero ¿qué actividades hacían la hembra y los machos? Uno pensará, bueno, las hembras se dedicaban a criar a las crías, y los machos se dedicaban a cazar y a recolectar, o las hembras a recolectar. En realidad no se sabe qué es, y no hay por qué suponer que las hembras hacían eso y los machos hacían lo otro, porque eso es algo tal vez muy moderno, muy de hoy en día, donde existe el machismo y donde suponemos ya de antemano que es así. Uno podría decir, bueno, pero la hembra es la que, a ver, la que procrea al niño, o a la niña, o a la cría. Bueno, sí, perfecto, eso es verdad, eso es biológico y no va a ser siempre así, es así el hecho. Pero el tema, o va a ser siempre así en estos momentos, ¿no? Pero es así. Hace 2.500.000 años era así. Pero el que cuida al bebé o a la cría, después de que haya nacido, puede ser que haya sido, dependiendo de cuál sea la tribu, cuál sea el grupo, porque recordemos que los grupos estaban en diferentes partes del mundo, podía ser cualquiera. Eso depende de la cultura de cada grupo, no se sabe, porque además estamos hablando de cosas de hace máximo 2.500.000 años, no hay muchos datos sobre el tema, y no tenemos una máquina del tiempo para saber. Mientras más lejos en el tiempo, es más difícil saber cómo eran las sociedades humanas. Se han encontrado las herramientas, se han encontrado los huesos, ¿no? Se han encontrado restos de animales, pero algunas otras cosas sobre cómo se relacionaban los sexos, hombre, perdón, los sexos hombre y mujer, no queda claro, no está muy clarito sobre cómo era porque no hay muchas pruebas. Lo único que podemos suponer es tratando de pensar un poco de que podía ser de que las hembras se dedicaran a la cría de las crías y los hombres a cazar, como podía ser al revés, o podía ser una mezcla de los dos. Recordemos también que esto es un grupo de 30 a 40 personas también. Y recordemos también que eran sociedades igualitarias, por lo tanto no significa que uno tenía un rol determinado donde tenía que hacer tal cosa sí o sí y otro tal cosa sí o sí. No está claro eso. Cualquier opción es posible en ese sentido. De hecho, por ejemplo, durante mucho tiempo se creía que las pinturas rupestres, las pinturas que se hacen en las paredes, el arte, lo hacían hombres, era la imagen que mucha gente tenía antes, con muchos investigadores, pero sin ninguna prueba, y en realidad las pruebas de hoy en día están dando cada vez más que posiblemente en la mayoría de las tribus lo hacían mujeres el arte. De a poquito, mientras va pasando el tiempo y las investigaciones son cada vez van progresando, se va sabiendo cada vez más, pero por ahora no se sabe bien claro qué rol cumplía cada uno. Pudo haber sido una cosa como pudo haber sido la otra. Lo más seguro que hubo tribus donde las mujeres, las hembras mejor dicho, se dedicaban a la cría y a la recolección y los hombres cazaban, y en otras tribus al revés. O una mezcla de las dos cosas. Es lo más seguro. Había mucha variedad en el Paleolítico. Ahora bien, vamos a las actividades. Dice, si miramos el cuadro del inicio del trabajo, ¿qué se entiende? ¿Que la hembra estaba por encima del macho? ¿Al revés? ¿Ninguna de las dos opciones? Es decir, ustedes miran este cuadro de acá, ¿qué entienden? ¿Que alguno de estos dos está encima del otro o nada que ver, o son igualitarios? Después de elegir la respuesta, explica por qué hiciste esa elección. 3 renglones completos mínimos de extensión. Es decir, 3 renglones completos mínimos. Si quieren escribir más, todo bien. Pero tienen que explicar por qué eligieron una de estas opciones. ¿Está? B. Mira la imagen. ¿Qué actividades observas que se están practicando? Es decir, ¿qué actividades ves que se están haciendo? Yo por lo menos acá veo 4 actividades. 5, diría yo. 5 actividades veo yo. No sé si ustedes alcanzan a ver alguna más. ¿Hay alguna en donde puedas identificar lo que lo practica un solo sexo en particular? O sea, para ustedes, si ven la imagen, ¿ven que lo hace un solo sexo? Por ejemplo, esto de acá, uno podría pensar que es una hembra tal vez, pero no queda claro si es una hembra.
Yo no veo características sexuales de una hembra. No veo mamas, no veo órganos sexuales femeninos. De hecho, en ningún dibujo se muestran órganos sexuales. Tal vez en este, pero después, nada más. Y en esta de acá. Pero si vemos acá, esta es hembra, este es macho y están haciendo la misma actividad. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Hay alguna donde puede identificar lo que lo practica un solo sexo en particular? ¿Cómo te diste cuenta? Una pista, en el dibujo aparecen machos y hembras. Triangulares mínimos de extensión. Es decir, ustedes tienen que contestar si encontraron alguna imagen, alguna de las actividades que se hacen que lo hace un solo sexo. Pero que se quede claro que es macho y hembra. Si lo encontraron, que lo haga uno solo. Por ejemplo, que este lo hicieron solamente hembras, que esta actividad la hicieron solamente machos o hembras, que este lo hicieron solamente machos o hembras, que este solamente machos o hembras, que este solamente machos o hembras. Si ustedes logran darse cuenta, bien. Si no, contesten como sea y pongan cómo se dieron cuenta. ¿Está? C. Subraya cuáles son las características de seres humanos del Paleolítico. Bueno, leyendo el texto y con lo que les he dicho, fíjense en cuáles son las características de los seres humanos en el Paleolítico. Otra cosa que ustedes tienen que saber, los seres humanos en el Paleolítico no vivían en un solo lugar, no vivían como vivimos nosotros, que establecemos una casa o un hogar y vivimos ahí. A lo sumo nos movemos dentro de una ciudad o dentro de un pueblo o vamos de un lugar al otro, pero siempre volvemos al mismo lugar. Los seres humanos del Paleolítico iban de un lugar al otro. Por eso es que también logramos poblar todo el continente. Iban de un lugar al otro porque iban buscando alimentos a través de diferentes territorios, siguiendo generalmente los animales que cazaban y las plantas que iban apareciendo según las estaciones. Elegí una de las características de los seres humanos en el Paleolítico, es decir, una de estas que sea la correcta, y explica qué significa con tus palabras, no buscando en el texto, con tus palabras. 2 renglones completos máximo, no más, pero tienen que ser 2 renglones completos. Así que bueno, chicos, este es el trabajo práctico número 7. Si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Sé que este en particular, que la actividad B en particular es complicada, así que no duden en consultar. Nos vemos.